Hola, hola. Bienvenidos sean todos en este espacio semanal donde nos dedicamos a meditar, estudiar y reflexionar sobre la palabra de Dios que nos será revelada en la próxima misa dominical, para llegar con el corazón más dispuesto y comprender mejor el mensaje que nos quiere dar nuestro Señor y por lo tanto dar mucho fruto en nuestra vida. Te recuerdo que vengo en representación de mis compañeros del Colegio Bíblico Apostólico, quienes en equipo elaboramos este seminario y lo traemos para ti. No venimos por nuestra cuenta, nosotros estamos asesorados por el Padre Carlos Estrada, quien a su vez es enviado por nuestro arzobispo, don Constancio Miranda Beckman. Te comento que el mensaje central de este octavo domingo ordinario es la benignidad. Es la virtud cuyo trato ya vimos que se perfecciona en el trato con el prójimo, donde se derrama como un perfume suavísimo, haciendo mucho bien a las almas. Este será el mensaje central de todas las lecturas de este domingo. ¿Por qué la benignidad? A esta virtud Satanás le teme, porque quebranta muchas iras, soberbias y otras pasiones, ya que está fundada en una humildad profundísima. Ahora que ya sabes de qué va, comencemos y, sin más, te doy la bienvenida. Recapitulemos la estructura de nuestro seminario. Bueno, pues el mensaje central será: la boca habla de lo que está lleno el corazón. Pero comenzamos por el estudio de la primera lectura. A continuación revisamos el Evangelio. ¿Y por qué lo hacemos en este orden? Por la estrecha relación que guardan entre sí. Luego pasamos a la segunda lectura, el Salmo, y terminamos con dos reflexiones bellísimas. Una es tomada de un mensaje a los sacerdotes de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y el último es tomado de las virtudes y de los vicios de Concepción Cabrera. Pero comencemos con lo más importante. Invoquemos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos, con la gracia celestial, para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras todas las enseñanzas de tu santo libro que nos conducen a la salvación. Amén. Ahora te invito a que vayas y tomes tu Biblia y busques los pasajes que aquí se indican para que te sea más fácil seguirme en la lectura. Puedes poner pausa al video. Comenzamos revisando la primera lectura que se toma del libro según la Biblia que tú tengas, que sea de traducción griega o hebrea, será del libro de Eclesiástico, como la mía, o del libro de Sirásida. ¿Ok? Entonces comenzamos. Primera de Sirásida o Eclesiástico, capítulo 27, versículo 5 al 8. Y si es en Sirásida, se va a recorrer un versículo hacia atrás, sería del 4 al 7, y en este caso en el mío es del 5 al 8. El horno pone a prueba los vasos del alfarero, y la prueba del hombre está en su conversación. El árbol bien cultivado se manifiesta en sus frutos. Así la palabra expresa la índole de cada uno. No elogies a nadie antes de oírlo razonar, porque allí es donde se prueban los hombres. Si buscas la justicia, la alcanzarás y te revestirás de ella como de una túnica gloriosa. Ahora vamos al libro de San Lucas, capítulo 6, versículos 39 al 45. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Proclamación del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 39 al 45. Les hizo también esta comparación: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú, que no ves la viga que tienes en el tuyo?
Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora pasamos a la segunda lectura, tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 54 al 58. Cuando lo que es corruptible se revista de la incorruptibilidad y lo que es mortal se revista de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque lo que provoca la muerte es el pecado, y lo que da fuerza al pecado es la ley. Demos gracias a Dios porque nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, permanezcan firmes e inconmovibles, progresando constantemente en la obra del Señor, con la certidumbre de que los esfuerzos que realizan por Él no serán vanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahora cantemos el Salmo 91. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor, y cantar, Dios Altísimo, a tu nombre, proclamar tu amor de madrugada y tu fidelidad en las vigilias de la noche, con el arpa de 10 cuerdas y la lira con música de cítara. Es bueno darte gracias, Señor. Tú me alegras, Señor, con tus acciones. Cantaré jubiloso por la obra de tus manos. Qué grandes son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El hombre insensato no conoce y el necio no entiende estas cosas. Es bueno darte gracias, Señor. Si los impíos crecen como la hierba y florecen los que hacen el mal, es para ser destruidos eternamente. Tú, en cambio, eres el excelso para siempre. Mira, Señor, cómo perecen tus enemigos y se dispersan los que hacen el mal. Es bueno darte gracias, Señor. Pero a mí me das la fuerza de un toro salvaje y me unges con óleo purísimo. Mis ojos han desafiado a mis calumniadores, mis oídos han escuchado la derrota de los malvados. Es bueno darte gracias, Señor. El justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano, trasplantado en la casa del Señor, florecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando fruto, se mantendrá fresco y frondoso para proclamar qué justo es el Señor, mi roca en quien no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y veamos lo que nos dicen los autores de la Nueva Guía de la Asamblea Cristiana respecto de la primera lectura. La palabra desvela, en efecto, el fondo del corazón y lo traiciona en el mismo momento en que pretende esconderlo, como vemos en el versículo 4 al 6. Lo propio del sabio es poder dominar sus palabras para no darse a conocer más que con entera conciencia y para dejar hablar al interlocutor tiempo bastante para juzgar su corazón, como nos lo recomienda en el versículo 7. Este pasaje no es más que un breve eco de una doctrina a la que Ben Sira da una gran importancia. Conoce todos los pecados de la lengua, las discusiones que provoca, las promesas demasiado rápidas, las mentiras y los chismes, y sobre todo la falsedad. La palabra pertenece, pues, al ser más íntimo del hombre, revela la fuerza y su vitalidad, su espíritu y sus proyectos. Que la palabra corra sin penetrar en el fondo de la persona no es solamente un pecado, sino una dicotomía profunda y desequilibrada. Pero la cultura moderna, sometida a la publicidad o a la propaganda, enajena la palabra, la desata de toda raíz humana y la hace el elemento de un juego incontrolado, hasta el punto de que el lenguaje pierde su valor racional. No une ya entre ellas a las personas, sino que agrupa en una enorme torre de Babel a aquellos que creen emplear el mismo vocabulario y hablar el mismo idioma. No es únicamente el corazón de un hombre al que se revela la palabra, sino el mismo corazón de toda una civilización en desorden.
Ben Sirá da a la palabra la misma importancia que Mateo en el capítulo 7, versículo 16. Para una comprensión más profunda, te invito a ponerle pausa al video y visitar el pasaje que nos indica. Ahora veamos otros comentarios y reflexiones respecto de la primera lectura. La criba en movimiento es una expresión bíblica que indica la exposición a los ojos de Dios de todo lo falso del hombre, lo que no pasa al ámbito de lo divino. El fuego y el agua son elementos de purificación del alma y hacen referencia a la tribulación y dolor depurantes. El revestirse de túnica blanca simboliza al alma que ha pasado por el crisol, la tribulación, y ha quedado purificada. Por el proceso doloroso ha quedado justo al modelo. Ha sido justificado. Así como el fruto bueno es manifestación de un árbol bueno, así también la palabra que edifica es manifestación del hombre bueno. Ahora pasamos a ver lo que nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana respecto al Evangelio. La actitud moral se comprueba en sus frutos, que son las obras concretas. El justo da buenos frutos porque es regado por las aguas divinas. Los frutos serán particularmente abundantes en la era escatológica. El cristiano, rama del árbol de vida que es Jesús, produce los frutos del Espíritu, mientras que en el judaísmo se convierte en un árbol estéril. Para Lucas, los frutos son sobre todo las actitudes de caridad. Así, se comprende que la palabra de la paja y de la viga esté asociada con la imagen de los frutos. En efecto, en el perdón mutuo y en la negativa a juzgar a otro es donde la moral cristiana produce sus mejores frutos y deja al descubierto con mayor profundidad la vida divina que riega el árbol. Ahora veamos el comentario bíblico de San Jerónimo respecto del Evangelio. En Mateo, las palabras del versículo 39 van dirigidas a los escribas y fariseos, pero Lucas las dirige a los discípulos, que deben ejercitarse en la autocrítica, teniendo a la vista el ejemplo y la inspiración de Jesús. Un hipócrita causa deliberadamente una falsa impresión. Jesús se refiere a los hombres miserables engañados acerca de su propia condición. Mateo dirige las palabras a los falsos profetas y los fariseos, pero Lucas les da una aplicación universal, es decir, ya no solamente se dirige a los discípulos, sino a nosotros en la actualidad. Las ideas de la perícopa, que es un fragmento en la Biblia o los evangelios que tiene sentido por sí misma, en San Lucas son claras. Aquel que es ciego no debe pretender mostrar el camino a los demás. El discípulo no será nunca más que su maestro, ni siquiera cuando haya dado cima a su formación. Asimismo, un hombre malo no puede mejorar a los otros por su crítica, ya que solo si uno mismo es bueno surgirán de su boca, o mejor de su corazón, palabras realmente capaces de mejorar al hermano. Y esto nos lo dijo la Biblioteca de la Herde. La naturaleza de las palabras es el signo más inmediato del carácter interior de una persona. Y ahora el comentario al Evangelio según San Lucas nos dice que el discípulo no está por encima del maestro. Se trataba de prevenir aquí a los apóstoles de todos los tiempos de que serán perseguidos como lo fue su maestro. Por sus frutos conocemos al árbol. La comparación aquí nos orienta hacia la puesta en práctica. Se trata ahora de mostrar con nuestra conducta el fondo de nuestro corazón. Y ahora pasamos a la segunda lectura. Veamos qué nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana. La problemática que domina en los primeros versículos es todavía de inspiración judía. Si la resurrección de los cuerpos es la etapa previa a la restauración del reino, ¿qué sucederá con quienes estén vivos aún en ese momento? ¿Tendrán que morir para resucitar después? La respuesta de Pablo es negativa. La resurrección no es más que un medio y no un fin en sí, y lo único que importa es participar de la vida gloriosa e incorruptible del Señor. Puesto que no es más que una etapa, los vivos estarán evidentemente dispensados de ella, lo que les obligará a pasar por otra etapa, durante la cual su cuerpo físico, movido hasta entonces por el alma, se convertirá en un cuerpo neumático, movido por el espíritu. Dentro de este marco de inspiración judía, Pablo presenta sin embargo una doctrina típicamente cristiana. La resurrección esperada por los judíos no era en el fondo más que una especie de recuperación del cuerpo físico para poder participar en el reino, que también era material.
Pero la Pascua del Señor ha permitido a San Pablo superar este punto de vista. La resurrección no será una simple recuperación, sino la transformación y el acceso de nuestro cuerpo al estatuto de cuerpo glorificado de Cristo. Según la manera de ser cristiana, la resurrección tiene pues otro sentido en los medios rabínicos. Es la doctrina del estar con Cristo, lo que lleva a Pablo a pensar de esa manera. Por consiguiente, si la resurrección no es una simple recuperación de un cuerpo muerto, sino el acceso a una corporeidad nueva y espiritual. La doxología con que cierra Pablo su argumento podría ser muy bien un himno puesto en labios de los resucitados después de la victoria sobre la muerte y sobre el pecado, himno de toda una humanidad que al fin consigue un estatuto que se le había prometido. Y ahora veamos el comentario bíblico de San Jerónimo. Pablo termina su explicación sobre la resurrección de los muertos con un pasaje de estilo hímnico. Cuando los cuerpos de los elegidos se conviertan por la resurrección o por transformación en cuerpos incorruptibles e inmortales, el último enemigo, la muerte, habrá sido vencido y la escritura se habrá cumplido. El pecado ha sido vencido por Cristo. De esta manera la muerte, lo mismo que una serpiente privada de su aguijón venenoso, no puede dañar a los que están en Cristo. Pablo indica que esto se debe a la supresión de la ley, que dio al pecado su poder al proporcionar un conocimiento de los mandamientos de Dios, y de la muerte que amenaza al pecador sin ofrecer al mismo tiempo al hombre indigente la fuerza para cumplirlos. La ardua tarea de la vida cristiana no es inútil, porque el cristiano que está en el Señor ha ganado la victoria. Ahora veamos qué nos dice la Biblioteca de la Herde respecto de la segunda lectura. Con el acto divino de la resurrección la muerte queda derrotada, quebrándosele su aguijón, que es realmente deleterio, mortífero y venenoso. Quien hallándose en la luz divina penetra con la mirada en las tinieblas del mundo circundante sabe lo que Dios le ha dado, por medio de la obra salvadora de Jesucristo, en relación con el triunfo definitivo. En Cristo todo ha adquirido su verdadera dimensión. El comienzo y el fin de esa fe consoladora es siempre Cristo, con quien el cristiano está en comunión íntima. Ahora veamos qué nos dice el Salterio de Monseñor Straubinger respecto de este hermoso salmo que hemos meditado hoy. Es bueno darte gracias, Señor. Precioso cántico que convida a alabar a Dios y darle gracias por sus obras. El salmista quiere expresar aquí que esa alabanza a nuestro Padre Celestial no solo es cosa digna y debida, sino que también es una felicidad para el alma. La misericordia y la fidelidad son los atributos cuya proclamación más agrada a Dios, según toda la Escritura. Como podemos corroborar, y te invito a que lo hagas, ponle pausa a este video en estos pasajes que aquí se nos sugieren. Cantar salmos es entregarse a Dios con toda el alma y servirle con alegría. Los que hacen el bien con ánimo triste no cantan, decía San Agustín. La gloria del anciano creyente está en mostrar a sus hijos y a todos, con la autoridad de sus canas, para que nunca pierdan la serenidad y la confianza en Dios, cuán irreprochable es la providencia de Dios, cuyos caminos a veces nos parecen tan oscuros. El anciano ya sabe por experiencia que en el tren de la vida y de la historia, que parece lanzado sin freno en un precipicio, hay un oculto maquinista, Dios, sin el cual nada sucede y que de todo sabe sacar mayor bien para sus amigos. Y por eso, para el hombre de espíritu, ya no es motivo de escándalo la aparente prosperidad de los impíos. Ahora veamos qué nos dice nuestra Santísima Madre la Virgen María a través de este mensaje a los sacerdotes, sus hijos predilectos. En el momento en que los corazones de los hombres se cierran por el hielo del egoísmo desenfrenado, por el odio, por la violencia, por la incapacidad de amar, quiero que resplandezca a través de vosotros la luz de mi amor materno. Amad cada vez más, con mi misma ternura de madre, a todos mis hijos. Sed entre ellos buenos y misericordiosos, sobre todo con los que están alejados de Dios, con los que son víctimas inconscientes del pecado y del mal, de la corrupción y de la violencia. En el momento en que los corazones de los hombres se cierran por el hielo del egoísmo desenfrenado, por el odio, por la violencia, por la incapacidad de amar,
Quiero que resplandezca a través de vosotros la luz de mi amor materno. Amad cada vez más, con mi misma ternura de madre, a todos mis hijos. Sed entre ellos buenos y misericordiosos, sobre todo con los que están alejados de Dios, con los que son víctimas inconscientes del pecado y del mal, de la corrupción y de la violencia. Según concepción perdón, según las virtudes y los vicios de Concepción Cabrera, la virtud que debemos de pedir es benignidad, porque es hija de la santidad y fruto del Espíritu Santo en un alma limpia. Su campo está en el trato con el prójimo y allí se derrama como un perfume suavísimo, haciendo mucho bien a las almas. Esta virtud quebranta muchas iras, soberbias y otras pasiones, y Satanás le teme, porque está fundada en una humildad profundísima. Sus enemigos capitales son la imprudencia, la hipocresía, la hipocresía, con acento en la segunda I, y la soberbia. ¿Qué vicio debemos desterrar? La imprudencia. Las almas imprudentes son generalmente soberbias, se apartan de los límites de la rectitud y de la razón. Todo cuanto se aparta del justo medio es imprudencia. En todos los casos el remedio es la rectitud, mas para discernir entre las necesidades o circunstancias especiales de cada caso, se necesitan la luz de la oración unida al sacrificio y a una grande pureza de intención. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Una vez más, hemos terminado nuestra meditación y estudio semanal. ¿Qué te pareció el mensaje tan hermoso que te dio nuestro Señor esta semana? A mí me dejó muy llenito el corazón, como siempre, con mucha tarea para practicar. Como bien lo decía, el campo de acción de este mensaje, de la aplicación de la virtud de la bondad, sin duda, es con nuestro prójimo, pero claro, también con nosotros mismos. Y a nombre de todos mis compañeros del Colegio Bíblico Apostólico, te doy las gracias, le pido a Dios que te bendiga y que te ayude a seguir perseverando. Te invito a que compartas este video con todos aquellos que necesiten ser enriquecidos como nosotros con la palabra de Dios y con este mensaje tan hermoso. Comparte, dale me gusta y para que Jesús sea amado por todos los corazones. Muchas gracias.